Muy buenos días, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de la primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre epistemología. El día de hoy abordaremos los temas inherentes a la unidad número 1 que de manera anticipada les compartí en nuestra plataforma institucional para que ustedes también puedan validar el contenido. Y para ello iniciaremos propiamente hablando del problema del conocimiento. Cuando nosotros hablamos del problema del conocimiento, tenemos que partir que en filosofía este se va a entender como la reflexión, ¿verdad? Es decir, todo aquello que empezamos a cuestionarnos sobre un conocimiento, sobre aquello que es verdadero, sobre aquello que es falso, sobre cómo podemos acceder a esa verdad y por tanto el problema central es aquel en donde se soporta de elementos para acreditar una u otra información. Es por ello que nosotros vamos a partir acerca del conocimiento desde la antigüedad y luego entonces continuando con un objeto de discusión, porque recordemos que así como el ser humano evoluciona, pues también los elementos con los cuales se puede justificar o también desacreditar alguna información que ha existido. El problema del conocimiento vemos que para poder entenderlo se tiene que indicar la relación que existe entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque el problema del conocimiento se plantea cuando el sujeto, que es la persona que conoce, intenta relacionarse con el objeto, que es lo que se pretende conocer. Entonces, la dificultad radica en que el sujeto y el objeto están en mundos distintos, lo que hace difícil la relación y la posibilidad de un conocimiento absoluto. Cuando hablamos de la posibilidad del conocimiento, es aquella pregunta cuando nosotros empezamos a realizar si se puede conocer la realidad o si la verdad es accesible. Entonces, algunos filósofos, como los escépticos, dudan de la posibilidad del conocimiento, mientras que otros, como los dogmáticos, asumen que el conocimiento es posible y por tanto es accesible. De igual manera, es importante identificar la influencia que éste ha tenido en cuanto a las facultades del sujeto. ¿Por qué? Porque la posibilidad de conocer también depende de las facultades que el sujeto use para poder conocer. Por ejemplo, el empleo de la razón. Por ejemplo, los sentidos, ¿no? Entonces, todo esto de manera conjunta le va a dotar de información y que le va a robustecer para llegar a un conocimiento, ya que la forma en que el sujeto utiliza estas facultades puede influir en la naturaleza y también en la verdad del conocimiento. Cuando hablamos de la influencia, específicamente dentro de la ontología, vemos que los intereses ontológicos del sujeto, que son entendidos como la forma en que cada uno entiende su realidad, también pueden influir en la forma en que se aborda el problema del conocimiento, ya que si se cree que la realidad está en movimiento o es estática, pues eso claro que va a afectar la forma en que se entienda el conocimiento. Otro elemento importante es el papel de la razón y la experiencia, ya que por su parte el racionalismo y el empirismo son dos enfoques clásicos del problema del conocimiento. Por su parte, el racionalismo enfatiza en el papel de la razón, mientras que el empirismo destaca la importancia de la experiencia. Por primera vez vemos que el problema de la verdad significa cómo nosotros justificar que un problema o un conocimiento es verdadero. Y esta pregunta es fundamental para el problema mismo porque a partir de este se empiezan a establecer criterios de verdad como la coherencia, como la correspondencia y también como la pragmática. Ahora, dentro de este problema del conocimiento, vemos que también otro elemento que se debe de enfatizar es el campo de la epistemología. ¿Por qué? Porque la epistemología es el conocimiento mismo. Entonces, el campo epistemológico se refiere al ámbito o también al espacio donde se empiezan a generar, a discutir y se ponen también en práctica los conocimientos y las teorías sobre el conocimiento general, ¿no? Entonces, este término es aquel que se debe examinar desde todas las vertientes posibles para que exista una validación de fundamentos, de límites, de validaciones y se lleguen a conclusiones correctas. En el campo epistemológico,
es una zona de reflexión y análisis sobre el razonamiento, incluyendo el origen, la naturaleza, los métodos de adquisición y de validez. Se centra en la naturaleza del conocimiento científico, en la forma de su construcción, en los procesos que la sustentan y en las relaciones de su conocimiento y la realidad. Vemos que la epistemología es esencial para la investigación científica, ya que nos va a proporcionar el marco teórico y el marco metodológico para la construcción y también para la validación del conocimiento. Dentro de sus funciones específicas se encuentran tres, que son, primero, cuestionar los límites del conocimiento y los métodos de su producción. Segundo, realizar un análisis y una crítica de la teoría y de los métodos de la ciencia. Y tercero, generar un ente de reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y su relación con la realidad. Ahora bien, también cuando hacemos referencia a la epistemología, para algunos autores o doctrinarios, dicen que también se le conoce como gnoseología, que es esta rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la teoría del conocimiento. Este término deriva del griego en razón al ente episteme, que se traduce como el conocimiento ciencia, y el sufijo logía, que este deriva de logos, traducido al estudio, a la razón o al discurso lógico. Por su parte, Platón y Aristóteles distinguían el conocimiento en virtud del cómo y del rigor con el que era obtenido, en tanto que el kene o la técnica identificaba la cuestión instrumental, que era todo aquello que le facilitaba o le hacía útil para poder complementar o entender su día a día. Es por ello que la epistemología o gnoseología, para quizás algunos autores, sea confundida con la metodología de la investigación, pero cada una tiene unas particularidades específicas, puesto que la metodología es aquella que se encarga del conocimiento de los métodos utilizados en un proceso o en un desarrollo de la investigación, ¿no? Como por ejemplo una tesis doctoral o algún elemento importante que utilizamos, métodos y técnicas específicas para validar o desacreditar una información, en tanto que la teoría del conocimiento es llegar a la validación o a la negativa, pero del conocimiento en sí mismo. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos específicamente de la epistemología, es esta rama de la filosofía, repito, que estudia los problemas que están relacionados con el conocimiento y a cómo estos se van a obtener. Para muchos estudiosos también es importante reconocer el uso y el sentido que se le da, ya que la epistemología es el estudio de la conducción de condiciones de producción y de validación del conocimiento. También se utiliza la palabra epistemología para nombrar las investigaciones que tienen que ver con la gnoseología o con la teoría del conocimiento. La epistemología como ciencia es considerada una de las ramas de la filosofía que estudia cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico. Dentro de sus elementos importantes son las circunstancias objetivas, históricas y sociales de la producción de distintos tipos de conocimiento que sean considerados como científicos. También los criterios que se utilizan para considerar algo como científico y los conceptos como verdad, como justificación, como hipótesis, como corroboración, entre otros. Ahora, al hablar de la epistemología, es importante identificar o conocer su historia y sus corrientes epistemológicas. Se dice que la palabra epistemología como ciencia se desarrolló en los siglos XIX y XX. Sin embargo, su historia se remota a la antigüedad y a los filósofos como Platón y Aristóteles, ya que en ese entonces la episteme se oponía a la doxa, que era el conocimiento vulgar. Para Platón, el conocimiento se obtenía de las ideas, mientras que para Aristóteles todo conocimiento nacía de la experiencia que se obtenía a partir de la cuestión sensible. Durante el Renacimiento y durante la Edad Media es cuando se empieza a consolidar el conocimiento o la búsqueda del conocimiento científico. Por tanto, los modelos epistemológicos existían y consistían también en el análisis y la síntesis de los fenómenos vividos por medio de la experiencia humana.
Existían filósofos como John Kepler, que fue de 1571 a 1631, también Galileo Galilei de 1564 a 1642, René Descartes de 1596 a 1650 o Immanuel Kant de 1724 a 1804, quienes profundizaron y que también ampliaron los criterios utilizados para analizar la obtención del conocimiento científico. También vemos que el que más se acercó al sentido contemporáneo de la epistemología fue John Locke, de 1632 a 1704, en donde establece a partir de una obra que era el ensayo sobre la inteligencia humana, donde hacía referencia precisamente a la epistemología. Por su parte, a través de la obra Discurso del método de René Descartes y la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, se dieron a conocer resultados de criterios rigurosos para establecer los límites y las posibilidades del ser humano por establecerlas en su pretensión de poder llegar a un conocimiento científico. Y por otro lado, vemos que la escuela epistemológica que mayor influencia tuvo, tanto a nivel teórico, fue la de los neopositivistas lógicos, que estaban agrupados en el Círculo de Viena y que fueron intelectuales que estudiaron las formas lógicas del pensamiento y de la construcción del conocimiento científico. Por su parte, Bernard Russell y Lewin Winster fueron los máximos inspiradores de estas corrientes. Algunos de los filósofos más reconocidos fueron Carnap, Neurath y Hempel, quienes formaron la primera gran escuela epistemológica en el siglo XX. También fueron los encargados del estudio de las formas de la lógica de los enunciados y establecieron los criterios en base a la cuestión lógica. También existe Karl Popper, que fue uno de los primeros en discutir las bases sobre las cuales se estaba planteando la epistemología de los neopositivistas lógicos. Y se llega al criterio de la inducción en cuanto a su crítica. ¿Por qué? Porque se considera como el proceso por el cual se llega a un enunciado singular y que a partir de ello se empieza a estructurar para poder llegar a resultados mucho más complejos. Popper también vemos que fue quien afirmó que la inducción es imposible y que tenía graves consecuencias para el conocimiento científico. Y por tanto empieza también Popper a reemplazar esta información o este conocimiento a través del método lógico deductivo, que sostenía nuevas teorías, pero que éstas se iban a verificar no solo en cuanto a corroborar, sino hasta llegar a un nuevo conocimiento para que no pudiera ser objeto de una puesta en tela de juicio, ¿no? Que no existiera ninguna oposición ni ninguna duda de ese resultado. Durante el siglo XX, vemos que vienen estas corrientes trascendentales, idealistas y también vitalistas que se venían gestando a lo largo de los años y que existieron durante una evolución del siglo XVIII, el siglo XIX hasta llegar al siglo XX, y es en donde se ve el surgimiento de la hermenéutica. Al hablar de la hermenéutica, es una teoría filosófica desarrollada por Hans Gardner de 1900 al 2002, que fue el continuador de los trabajos de Friedrich Schleiermacher de 1768 a 1834 y de Wilhelm Dilthey, que fue de 1833 a 1911, así como de Edmund Husserl de 1859 a 1938 y de Martin Heidegger de 1889 a 1976. Se dice que la hermenéutica surge como uno de los métodos de las ciencias humanas, como por ejemplo la historia, la política, la economía y el arte, para poder interpretar y también para poder comprender los fenómenos objeto de las investigaciones. Y de ahí es como se empieza a utilizar la terminología de hermenéutica, que viene del griego hermeneum, que significa interpretar, pero también significa anunciar. Este se dice que es un proceso gradual sobre la posibilidad del conocimiento que dio como resultado la epistemología como ciencia estricta, creada o centrada en distinguir, en señalar y en analizar las condiciones históricas y sociales en las que se origina toda forma del conocimiento, ya sea un conocimiento histórico o un conocimiento contemporáneo, social, exacto, práctico o intelectual. Dentro de los principales representantes de la epistemología, como hemos dicho, al ser una rama de la filosofía que está en constante desarrollo, pues a lo largo de la filosofía occidental existieron distintos pensadores que contribuyeron en dar a la epistemología su especificidad propia. Dentro de ellos fue Karl Popper, que fue el crítico del neopotismo lógico,
quien propuso el método lógico deductivo como una herramienta para corroborar teorías científicas. Rudolf Cartman, Otto Neurath y Karl Hempel, que fueron los de parte del Círculo de Viena, y que estos tres autores emigraron a Estados Unidos y trabajaron para establecer la naturaleza de la explicación científica. Por su parte, Hans Gardner fue el fundador de la hermenéutica, que dio un giro a la epistemología al volcarla a la interpretación y comprensión del discurso. Y por último, encontramos a Paul Ricoeur, que fue el filósofo y fenomenólogo hermenéutico francés, quien combinó la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutico-epistemológica. Elementos importantes también vemos que son dentro de la epistemología poder interpretar el creer, el saber y el conocer, ya que creer, saber y conocer son términos clave en la comprensión de la relación entre el individuo y su realidad. Entonces vemos que creer implica aceptar algo como verdadero sin pruebas definitivas. Por su parte, saber requiere una creencia verdadera pero que haya sido justificada con razones justas, válidas o probadas. Y conocer implica una experiencia directa o indirecta que permite integrar información sobre algún objeto. Entonces, vemos que creer es una forma de aceptar algo como cierto, basado en razones personales o subjetivas, sin una justificación objetiva o verificable, ¿no? Cuando hablamos del saber implica creer o tener una creencia verdadera y justificada como razones válidas. Se trata de una comprensión que es un tanto más profunda y fundamental de la realidad. Y cuando hablamos del conocer, se refiere a la familiaridad, a la experiencia y a la capacidad de integrar información sobre algo. Entonces, dentro de esta implica una comprensión práctica y profunda de un fenómeno o de un objeto. Cuando nosotros hablamos también del creer, el saber y conocer, son importantes porque creer es afirmar algo como verdadero sin estar seguro de que lo es, o es dar también específicamente o aceptar algo por cierto o por hecho, ¿no? Sin requerir evidencias tangibles o intangibles. Cuando hablamos ahora del saber, supone una experiencia indirecta en la cual otra persona o alguna otra fuente da información, te da datos acertados o no sobre algo o alguien. Y por último, cuando hablamos de conocer, supone afirmar o negar algo con lo cual has tenido una experiencia directa, tal y como ocurre con el conocimiento, por ejemplo, en base a cuestiones comprobadas, ¿no? Conocimiento científico. Pero cuando hablamos ahora del método científico, es este proceso sistemático para obtener un conocimiento basado en la observación, basado en la experimentación y basado en la formulación de hipótesis para poder explicar fenómenos. Se dice que en este caso el método científico es fundamental dentro de una investigación científica porque nos va a garantizar la objetividad, la fiabilidad y la reproductibilidad de los resultados. Dentro de las etapas del método científico, esta atraviesa por 7. ¿Qué es la observación? Es cuando se identifica un problema o un fenómeno de interés. La pregunta, que es formular una pregunta específica sobre el tema. La hipótesis, que es proponer una posible explicación del problema. La experimentación, que es diseñar y realizar experimentos para poder comprobar la hipótesis. El análisis de datos, que es analizar los datos, los resultados del experimento. Las conclusiones, que es llegar a conclusiones basadas en resultados y las hipótesis. Y por último, la publicación y la revisión, que es compartir los resultados con la comunidad científica para que sean revisados y luego entonces replicados. Pero también, al momento que nosotros hablamos del método científico, es importante indicar que este tiene características. Dentro de las características específicas, la primera es la objetividad, que es cuando los resultados deben ser independientes de las creencias personales del investigador. Nos dice que se encuentra el rigor, que es cuando se debe seguir un proceso sistemático y riguroso para obtener resultados válidos. Por su parte, entra la validación, que es cuando los resultados deben ser verificados por otros científicos para asegurar su validez. Después se encuentra la reproducibilidad, que es cuando los resultados deben poder ser replicados por otros investigadores en las mismas condiciones. Se encuentra también un progreso continuo, que es el método científico, un proceso continuo que, como sabemos, busca mejorar la comprensión en el mundo. Ahora bien,
Cuando hablamos de igual forma de un método científico, se dice pues que es este proceso que tiene como finalidad establecer las relaciones entre los hechos y luego entonces las relaciones entre los resultados. Estas formas de enunciamientos pueden realizarse a través de leyes o pueden realizarse a través de teorías que expliquen y que fundamenten el funcionamiento del mundo. Se dice también que el método científico es esta forma de otorgar una realidad porque se integra de un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y que tiene como fin generar un conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y de hechos. Es por ello que se utiliza la observación para proponer una hipótesis y luego se comprueba a través de una experimentación. Por su parte, el método científico es aquel que utiliza el ser humano partiendo de la razón para poder desarrollarse y que luego entonces va a necesitar de la explicación de determinados fenómenos que se aplican en el mundo para poder llegar a la validación de esos resultados. Cuando nosotros hablamos del método científico, es aquel que predomina para poder extrapolar a casi todas las ciencias, es decir, para poder decir esto es correcto o para poder decir esto es falso. Cuando hablamos de la falsabilidad, es una cualidad que poseen las proposiciones, las leyes o la teoría que es cuando el método científico considera como verdaderas y al momento de pasar por este análisis se emite ese resultado. Y de ser revaluadas como falsas, esta idea fue propuesta por el austriaco Karl Popper y nos permite diferenciar el conocimiento científico del conocimiento vivencial. Cuando hablamos de la reproducibilidad, es la capacidad que posee un determinado conocimiento científico de poder ser replicado por otra persona en otro momento bajo las mismas condiciones obtenidas tomando en cuenta este mismo resultado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de otro de los temas importantes es la relación gnosiológica y los métodos del conocimiento. La gnoseología es conocida como la teoría del conocimiento y es aquella que analiza el origen, la naturaleza, los límites y los alcances del conocimiento, mientras que los métodos del conocimiento son las herramientas o los procedimientos que utilizamos para poder adquirirlo. La gnoseología reflexiona sobre cómo, cuándo y por qué conocemos, mientras que los métodos son las vías para ese conocimiento. El papel de la gnosiología en los métodos del conocimiento toma diferentes elementos. El primero es la evaluación y la justificación, porque la gnosiología proporciona el marco teórico para evaluar la validez y la justificación de los métodos del conocimiento. El segundo elemento es el análisis de la naturaleza del conocimiento, que es aquel que nos va a ayudar a comprender la naturaleza del conocimiento que se busca y que luego entonces puede influir en la elección del método que se considere como más adecuado. Después viene la reflexión crítica, que es aquella que nos permite reflexionar sobre los límites y sobre los posibles errores de los métodos, promoviendo una investigación más rigurosa y luego entonces más crítica. El siguiente elemento es el desarrollo de nuevas herramientas, ya que la gnosiología puede servir de base para desarrollar nuevos métodos o también para perfeccionar los ya existentes. Dentro de los métodos del conocimiento y la relación con la gnosiología encontramos al método científico, ya que la gnosiología cuestiona los fundamentos de la ciencia, su objetividad y sus límites, mientras que el método científico busca la verdad a través de la observación, de la experimentación y del análisis. También se relaciona con el método inductivo, porque la gnosiología estudia el conocimiento a partir de la experiencia y la generalización, mientras que el método inductivo busca inferir leyes generales a partir de observaciones particulares. Existe también el método deductivo, ya que la gnoseología analiza el conocimiento basado en la lógica y la inferencia, mientras que el método deductivo parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas. Existe también el método dialéctico, ya que la gnoseología examina la relación entre el conocimiento y la realidad y el método dialéctico busca la verdad a través de la discusión y el debate. Después encontramos la percepción. Al hablar de la percepción, la gnoseología investiga cómo la percepción contribuye al conocimiento, mientras que la percepción es un método para adquirir el conocimiento a través de los sentidos. Ahora, cuando hablamos de la memoria, la gnoseología estudia el papel de la memoria en la adquisición
y en la retención del conocimiento, mientras que la memoria es un método para poder alcanzar y recuperar esa información. Y por último, se encuentra el lenguaje. La genociología reflexiona sobre el lenguaje como un medio de comunicación y expresión del conocimiento, mientras que el lenguaje es un método para poder comunicar y también para poder transmitir estos conocimientos. Ahora vamos con el paradigma. Al hablar del paradigma en general, es el modelo o patrón que sirve como ejemplo o como guía para poder comprender, para poder interpretar o para poder actuar en un contexto específico. En el ámbito científico, un paradigma es este conjunto de teorías, de creencias y de prácticas que son aceptadas por una comunidad científica como la base para la investigación y el avance del conocimiento. El término paradigma proviene del griego paradigma, que significa modelo o ejemplo. Y en ciencia vemos que en el contexto científico los paradigmas son los modelos teóricos que guían la investigación y que guían también el desarrollo de nuevas teorías, marcando la forma en que se plantea un problema y se realiza la investigación y su interpretación de datos. Cuando nosotros hablamos también dentro del paradigma, es importante que se considere también como un modelo explicativo por una comunidad científica en un momento determinado. Se utiliza específicamente para tratar de establecer un ejemplo o un modelo a seguir. La palabra paradigma significa también demostrar o probar. Se suelen distinguir dos sentidos de paradigmas. El primero, que hace alusión al conjunto de creencias, de valores y de técnicas compartidas dentro de una comunidad cualquiera. Y en sentido sociológico se habla pues este término que hace referencia a un tipo elemental que es de ese conjunto que funciona como elemento o ejemplo para solucionar diferentes problemas dados. Otro elemento importante de señalar son las comunidades científicas. Cuando hablamos de las comunidades científicas, son este grupo de científicos, académicos y expertos que trabajan en áreas específicas de la ciencia. Estas comunidades se dividen en dos subcomunidades según el campo de estudio, como por ejemplo la robótica dentro de la informática, y su papel es vital para la validación, el avance y la difusión de la ciencia. El papel de las comunidades científicas reviste un trabajo importante porque es aquel que va a garantizar la calidad y la integridad de la investigación. Fomentan la colaboración, el intercambio de ideas y la creación de nuevos conocimientos. Publican sus hallazgos, los presentan en congresos y los comparten con el público general. También monitorean y castigan la deshonestidad científica y educan a futuros científicos promoviendo la alfabetización científica dentro de una colectividad. Cuando nosotros hablamos también de otro tema, es el desarrollo de la ciencia. Al hablar del desarrollo de la ciencia, este se caracteriza por ser un proceso continuo de investigación, de descubrimiento y de refinamiento del conocimiento a través del método científico. Este proceso implica la observación, la experimentación, el análisis y la formulación de hipótesis, culminando con la construcción de teorías que explican el mundo que nos rodea. Dentro del método científico vemos que es este motor dentro de un desarrollo de la ciencia que se basa específicamente en una serie de pasos sistemáticos, partiendo de una observación, que es cuando se identifican fenómenos o patrones que despiertan algún interés dentro de una comunidad científica. Como segundo subtema se encuentra el planteamiento del problema, que es aquel que define claramente la cuestión a investigar y que se establecen también en base a los objetivos de estudio. Después existe la hipótesis, que se formula una explicación provisional para el fenómeno observado, la cual puede ser verificada o refutada. Después se encuentra la experimentación, que es en donde se diseñan y se realizan experimentos para poder comprobar las hipótesis. Después se encuentran los análisis, que es cuando se examinan los datos que se obtienen dentro de toda la experimentación. Y por último se llegan a conclusiones, que es cuando se interpreta el análisis de datos para poder confirmar o también para poder refutar la hipótesis. Ahora, el proceso de desarrollo científico, se dice que el desarrollo de la ciencia no es un proceso lineal, sino más bien es un proceso cíclico e interactivo, ya que las teorías científicas son sometidas a revisiones y a refinamientos a medida que se acumulan nuevos conocimientos y se desarrollan nuevas herramientas de investigación. Es importante también señalar el impacto de la ciencia dentro de la sociedad.
en donde el desarrollo de la ciencia ha tenido un impacto significativo porque mejora la calidad de vida, impulsa el progreso tecnológico y social y proporciona también herramientas para resolver problemas globales. La ciencia también juega un papel crucial en la construcción de la paz y el desarrollo sostenible. Ahora, si hablamos del futuro de la ciencia, bueno, vemos que es aquel en donde se presenta pues un panorama lleno de oportunidades y desafíos, ya que la investigación en áreas como la inteligencia artificial, la biología sintética, la nanotecnología, la ciencia de datos promete también revolucionar la forma en que vivimos y en que trabajamos. Y esto es crucial porque la ciencia, pues vemos que se va desarrollando de manera responsable y ética, teniendo en cuenta también las implicaciones sociales y estas cuestiones ambientales en su avance y en su regulación. Bueno, estimados doctorantes, esta sesión virtual recuerden que ha sido grabada. En el momento que me la compartan, con gusto se las impacto en plataforma. Recuerden también que tienen como fecha límite el día sábado 31 de mayo para que me hagan llegar sus dos actividades en la plataforma, así como también sus dos comentarios en el apartado de foro. Quedo como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.